Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Este año 2015 generó una gran expectativa. Los guatemaltecos estaban convocados a acudir a las urnas para cambiar a sus autoridades, elegir nuevo presidente. Pasaron muchas cosas más de eso, pero de eso vamos a hablar con nuestros analistas el día de hoy. Me acompaña Filip Chicola. Filip, buenas noches. Y Renzo Rosal. Pues, a ver, ¿qué impresión les deja este balance 2015? Solo hago una salvedad. Recuérdese, puede seguir la discusión con hashtag #BalanceElección. Bueno, yo quisiera regresar en el tiempo, que regresáramos exactamente un año y que estábamos hablando hacia finales del 2014. Hacia finales del 2014 veíamos como evidente ganador a un Manuel Valdizón. Creíamos que el único que le podía generar competencia en ese caso a Valdizón era Alejandro Sinibaldi, entonces candidato oficial. Y había un interrogante de si algún candidato pequeño, por ahí se mencionaba a Roberto Alejos, a Roberto González o Sandra Torres, podían levantar la cabeza. Llegamos a las elecciones y resulta que los dos candidatos fuertes de hace un año no jugaron. El Alejandro Sinibaldi no jugó y Valdizón vivió la implosión más grande que ha tenido un candidato, no solo en Guatemala. Me ha costado encontrar un ejemplo en el mundo de un candidato que haya perdido 30 puntos porcentuales en 7 meses. Del otro lado vemos una Sandra Torres que se mantuvo, yo creo que fue como la constante más estable del proceso. Y luego el triunfo de un Jimmy Morales como la materialización de la antipolítica. Es decir, creo que en un año el balance electoral cambió radicalmente de lo que esperábamos hace 365 días a lo que tuvimos al final de cuentas. Renzo. Bueno, en buena medida comparto lo que plantea Filip, en el sentido que podemos poner como telón de fondo la crisis político-institucional que vivió el país, que dio como resultado un proceso electoral en buena medida con muchos rasgos atípicos, digamos. Era impensable, como bien planteaba Filip, la salida de Valdizón, pero ni siquiera para muchos ya tenía como media banda presidencial puesta, o más de media banda. Sin embargo, ni siquiera logra pasar a la segunda vuelta electoral, es decir, comenzar a romper lo que en algún momento se ha dicho, ¿no? Romper algunos, si no paradigmas, algunos planteamientos o ideas preconcebidas. Me parece entonces que otro rasgo que quisiera señalar es que al principio, estoy hablando durante los meses de abril, mayo, después del acto de convocatoria del 2, del Tribunal Supremo Electoral, tal parecía como que la crisis se iba a fraguar o iba a ser fuerte implicación en el Partido Patriota. Sin embargo, todos los partidos políticos, o la mayoría de ellos, quedaron también al desnudo como parte del problema y no de la solución, cuando en la plaza se comienza muy tempranamente a decir Partido Patriota igual Valdizón, queremos reformas profundas al Estado, queremos reformas a la ley electoral de partidos políticos, todo ese tipo de mensajes que de pronto no estaban para nada dibujados en el mapa y que fueron apareciendo con mucha fuerza, impactaron directamente en las elecciones. Y también habría que señalar un tercer rasgo, que es la participación. Es decir, el porcentaje de participación histórica que se da termina siendo una especie como de catarsis colectiva que da como resultado la elección de alguien que no estaba para nada ni en las encuestas, y tampoco creo yo que él mismo planteándose la idea de ser el electo. Me refiero a Jimmy Morales. Y que vemos todavía las repercusiones de eso. A ver, yo identifico un momento en el caso Valdizón que quizás sea el más significativo. Después de la segunda manifestación, Manuel Valdizón montó la tarima frente a Palacio Nacional para lanzar oficialmente su candidatura. Regresamos a Sin Filtros. Recuerde, puede unirse a esta conversación con el hashtag #SFBalanceElección. Estamos hablando de estas atípicas elecciones 2015, porque hay que decirlo, se rompieron muchos paradigmas, se rompió esto, alguien le llamaba el sistema de sucesión presidencial, que el segundo iba a ser el primero en la siguiente elección. ¿Qué nos espera a futuro con esa regla rompiéndose, Renzo, en el sentido del próximo presidente de la República? Ya no vamos a ver candidatos como el segundo, como Sandra Torres, o los que participaron. ¿Sirvió esta elección para depurar el sistema, digámoslo de alguna forma? Creo que es una valiosa pregunta que no podemos necesariamente responderla en definitiva, pero un poco la tendencia, si uno puede verlo como tendencia, es que hay como un cierto pensamiento en buena parte de la ciudadanía
de comenzar a ver estas elecciones recién pasadas como una transición. Es decir, hay que ver las elecciones y el mismo resultado electoral como una transición hacia, digamos, un proceso de cambio político lento, gradual, lleno también de algunos retrocesos, porque tampoco todo es tan lineal en el tiempo, y puede darse como resultado que en el siguiente proceso electoral 2019 sí podamos ver una generación un poco distinta a la que vimos. Lo que uno puede ver en el balance electoral es que hay un sentimiento como de querer negar, digamos, en buena medida esta generación de políticos corruptos, cuestionados, llenos de un montón de señalamientos, en buena medida los que se han aquí dibujado con nombres y apellidos, porque uno puede ver que lo que le sucedió a Manuel Valdizón es porque se le fue aplicando el checklist, es decir, primero Roxana Valletti, después Otto Pérez, después Manuel Valdizón y después Sandra Torres. Es decir, Sandra Torres termina, sí, por supuesto, llega a segunda vuelta electoral, tiene una importante cantidad de votos, pero el resultado de la segunda vuelta en términos para la UNE es absolutamente dramático, es decir, es aplastante, inclusive en distritos electorales donde la UNE había hecho un trabajo desde las campañas anteriores, durante el gobierno de Álvaro Colón muy fuerte, distritos electorales donde perdió aplastantemente. Entonces uno puede ver que sí hay un germen de un cambio positivo que de la mano del tema que todavía está pendiente, de las reformas a la ley electoral y otras leyes conexas, puede dar como resultado un proceso, como digo, gradual de ir modificando ciertas pautas de comportamiento del electorado. Y yo agregaría también otras dinámicas, porque vean, también hay que entender que los procesos de transformación son lentos. Y Guatemala despertó el 16 de abril, ahí es cuando marca el inicio de todo el proceso de transformación. Y es cierto, hay quienes dicen, pero veamos, el Congreso se reeligieron, ¿qué? 77, 78 diputados, los partidos grandes, dígase Patriota, Líder, tuvieron bancadas significativas en el legislativo, sí. Que ya se están quebrando, por cierto. Que se están quebrando, pero veamos también cómo ha cambiado la mentalidad del guatemalteco. Porque si hace un año hubiéramos hablado de la posibilidad que un político no tradicional o un no político ganara las elecciones, nos hubiéramos reído todos aquí. En específico, si hubiéramos dicho Jimmy Morales iba a ser presidente de Guatemala. Impensable, eso era impensable. Y si hubiéramos hablado de un candidato sin mayores recursos para la campaña, con un partido sin capacidad de movilización clientelar, era impensable. Vimos que eso ya cambió. Si Jimmy Morales va o no va a marcar el reencauce institucional, está por verse. Y yo creo que eso, a estas alturas del partido, creo que nadie lo puede decir con certeza si sí o ni no, pero quiera que no, el hecho de que se hayan roto los paradigmas de el que le toca, de que para ganar yo necesito un partido con movilización clientelar, de que para ganar yo tengo que tener un presupuesto de 300, 400 millones de quetzales, ya marca un pequeño cambio. Y si nos vamos a ver otros referentes de cambio a nivel de elecciones municipales, para mí hay 3 elecciones municipales que evidencian que esto también es un proceso que va caminando. Veamos lo que pasó en Misco. En Misco, 2 caciques, 2 referentes tradicionales de prácticas de corrupción, como son Amílcar Rivera y Otto Pérez Leal, fueron derrotados por un candidato novato, Neto Brand. Ya había corrido en la elección pasada, pero había no pasaba nada, no tenía ningún chance. Sin mayor trascendencia en la elección Creo pasada. que mucho de lo que ayudó a Neto Brand fue que estaba en la casilla líder, Partido Patriota, y luego Neto Brand, ¿verdad? Eso ayudó de alguna forma. Y los otros 2 casos, supongo, es Antigua Guatemala y Quetzaltenango. Y otra vez, mismo paradigma. O sea, el paradigma de ver políticos tradicionales que se habían afincado en esas municipalidades que fueron derrotados por candidatos, pues, a ver, en el caso de la Antigua, pues no era nuevo, porque Susana Asensio había corrido en varias ocasiones, pero por candidatos que representaban por lo menos un cambio del modelo tradicional. Y estamos hablando de alcaldías que parecía que los dados ya estaban echados, y la cosa cambió. Por eso les digo, yo creo que el balance de las elecciones sí nos indica que algunas de las comportamientos tradicionales del guatemalteco cambiaron. Y uno último, también se evidenció que otro paradigma que erróneamente lo catalogábamos de válido en el país era pensar las ciudades votan cruzado y el voto rural vota lineal. Mentira. En esta elección nos topamos que en zonas, por ejemplo, de Huehuetenango, gente que votó por alcalde y diputados de Patriota votaron por Jimmy Morales presidente. Nos vamos a Oriente y nos topamos que en Jalapa, por ejemplo,
la gente votó alcalde y diputado UCN y Jimmy Morales presidente. En Zacapa hubo gente que votó diputado y alcalde todos por Portillo y presidente Jimmy Morales. En fin, digamos que el guatemalteco, incluso el guatemalteco rural, ya empezó a divorciarse de esa práctica en que el voto se construía verticalmente de alcalde hacia arriba. Hoy el guatemalteco dice, no, yo quiero alcalde de este partido, diputado de este partido, y presidente de este otro. El alcalde ya no va a poder llegar con el candidato presidencial cual franquicia y decirle, mira, te tengo 15, 20 mil, 30 mil votos. No, correcto. Y otro elemento importante que se suma a esto, creo yo como un gran diferenciador en materia de balance electoral, es lo que comenzamos a ver en las últimas semanas. Es decir, cuando el Tribunal Supremo se le va como presionando para que pueda sacar de la lista a una buena set, digamos, de diputados cuestionables. El tribunal se toma esa altura, toma la decisión y actualmente estamos precisamente viendo un proceso de judicialización de una serie de recursos, pero el hecho fundamental es que en los anteriores eventos electorales hemos tenido también una elección importante de diputados y de alcaldes cuestionables, corruptos, involucrados con el crimen organizado, pero no se había logrado crear, digamos, un cierto movimiento que le generara la suficiente, digamos, un poco como ñeque, diríamos, en buen chapín, para que el tribunal históricamente dispusiera que 16 diputados, aunque uno hay que sacarlo porque era por tema de parentesco, pero 15, digamos, se le saque de la jugada. Eso es, yo diría que un efecto postelectoral de este digamos, elemento histórico que se marca en estas elecciones 2015. Está por verse qué va a pasar en enero, es decir, cuántos leos van a lograr ganar los recursos y finalmente verlos en el Congreso. Pero a ese conjunto de los diputados cuestionados, sumados a otros tantos que no están en esa lista, pero que muchas investigaciones periodísticas han generado presión también, argumentos muy favorables, creo yo que ese es otro elemento de disparador, digamos, de todo ese conjunto de elementos para enero. De enero en adelante, evidentemente vamos a tener una agitación porque estos personajes nefastos van a tomar posesión. Uno, de curules en el Congreso, ya sean como diputados nuevos o reelectos, y una buena cantidad como alcaldes municipales, porque es el ámbito local lo que sigue siendo, digamos, un espacio negro, oscuro, muy penetrado. Y que yo creo que entonces ahí lo que vemos es efectos. Las elecciones anteriormente eran después, al día siguiente de las elecciones, solo nos enterábamos del resultado y se acabó. Ahora no, hay un efecto de movilización, de activación, de interés histórico. Está detrás del resultado, más bien del candidato que al final terminó ganando. ¿Cuál es su balance de estas elecciones? Síganos en Twitter con el hashtag balanceelección, SF, balanceelección, y únase a la conversación de Sin Filtro. Vamos a ir a un corte comercial, pero todavía tenemos mucho más que hablar. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sin Filtro. Por favor, únase a esta conversación. Estamos haciendo un balance de las elecciones y en Twitter nos puede seguir con el hashtag SF Balance Sin Filtro. Estábamos hablando de este papel del Tribunal Supremo Electoral siguiendo un poco la presión ciudadana. Pero creo que un factor que también influyó mucho fue este informe de CICIG que hace una valoración sobre el financiamiento hacia los partidos políticos, ¿no? Y que al final de este año estamos viendo que el financista, por decirlo de alguna forma, que es Gustavo Alejos, que fue señalado en este informe de CICIG, también está frente a la justicia. Al final, ¿esto sirvió? ¿Desnudar el sistema de financiamiento va a servir para construir algo después? Bueno, yo creo que el informe de financiamiento de CICIG puso sobre el tablero el análisis sobre las debilidades institucionales que tiene el sistema para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos. Y la invitación entonces es hacer una reforma a la ley electoral, que eso es obviamente uno de los temas que muchos dirán, pero es que ¿qué balance positivo podemos dar de las elecciones si no se reformó la ley electoral? Pues, totalmente de acuerdo, por eso les decía, la transformación es gradual, o sea, a la mañana por varita mágica el sistema cambia y se vuelva el sistema ideal. Pero yo creo que vimos los pasos cómo fueron construyéndose en este 2015. Yo creo que el informe de financiamiento de CICIG lo que hace es
poner sobre la mesa la necesidad de reformar todo el régimen de financiamiento de los partidos políticos, y ya sea irnos a un modelo de más controles, o lo que proponen algunos sectores de más financiamiento público. Ahí está abierto el debate. Pero lo que sí creo que es importante dejar o que surja a la luz derivado de ese financiamiento es perseguir a esas estructuras corruptas que durante años utilizaron el sistema de partidos como una inversión para luego rentabilizarlo vía negocios públicos. Y yo creo que así es como empezamos a generar la transformación del sistema, sentando la base para una reforma a la ley electoral, persiguiendo a los actores que piñatizaron o que hicieron una piñata a todo el sistema político electoral. La caída de Gustavo Alejos en esta semana, que había sido como un referente en el mismo informe de financiamiento de ese personaje que captaba fondos para las campañas y que después rentabilizaba su poder político vía tráfico de influencias, pues marca la pauta de que las cosas pueden ir cambiando. Y yo creo que ahí es donde vemos que la visión de la transformación y del balance de las elecciones tiene que verse desde una perspectiva más integral, porque ahí es donde vemos que pequeñas cositas, el informe de financiamiento, esos paradigmas que se fueron rompiendo, si se sostienen en el tiempo, creo que Guatemala puede ir sentando los cimientos para que el sistema vaya cambiando. Creo que si uno puede como sintetizar estas ideas importantes, las elecciones tienen mucho rostro de ser un parteaguas, es decir, de romper una serie de elementos que han sido históricos. Y en materia de financiamiento, bueno, como en otros fenómenos, creo que ha sido como el 2015 en general, el despertar, creo que ese despertar de una pesadilla, que por muy pesadilla, valga la redundancia, por muy oscura, por muy nefasta, al comenzarnos a caer un poquito el agua fría sobre nuestras espaldas, comenzamos a ver poco a poco, o mejor dicho, casi que semana con semana, elementos de esa realidad a la cual los ciudadanos finalmente estábamos como contribuyendo negativamente. En ese sentido, uno de los rasgos fundamentales es comenzar a cuestionar y a dejar de normalizar el financiamiento, porque lo que tuviéramos cada campaña electoral, financiamientos enormemente altos en monto y enormemente oscuros en cuanto a orígenes, no es nuevo, pero finalmente llegó un momento de asquearnos, llegó un momento de que nos diera náusea. Y yo creo que eso fue lo que generó y que le dio resultado, como ya se ha mencionado acá, que alguien que hizo aparentemente un manejo muy limitado de los recursos de la campaña resultara siendo el ganador. Entonces yo creo que ese fenómeno, yo sí creo que es un tema muy profundo que puede ayudar a que las siguientes elecciones ya se regenere el sistema y que los partidos quieran competir con otro tipo de banderas, no necesariamente con la única, que es teniendo una chequera enormemente grande. Pero no es demasiado optimista pensar que estas mismas estructuras que les falló Manuel Valdizón, que no les corrió Alejandro Sinibaldi, que les falló Sandra Torres, también van a ir a ponerse a la orden de Jimmy Morales a cambio de votos en el Congreso, a cambio de movilizaciones, a cambio de soporte en la Asociación Nacional de Municipalidades, y que al final volvamos a ese círculo. Es que sí, vean, ese es como que el riesgo que hay en este tipo de escenarios. La política es como la física, detesta los vacíos. Y entonces lo que ha ocurrido es que esas estructuras de corrupción que quedaron huérfanas, entre comillas, por la derrota de Valdizón, de Sinibaldi y de otros personajes, naturalmente se van a tratar de recomponer y se van a tratar de ir a pegar como garrapatas a Jimmy Morales. Ahí es donde creo que, para mí, ese es el mayor reto que tiene Morales en los primeros 3-6 meses de gobierno, que es blindarse para evitar que esas estructuras tradicionales de corrupción se le logren colar. Y no es menuda tarea, honestamente. Pero ahí es donde también viene la segunda fase de todo esto, que es continuar con la depuración judicial. Porque creo que en el 2015 vimos un lado del combate a la corrupción. ¿Qué falta? Que fue la desarticulación de estructuras de corrupción en aduanas, en el seguro social y el señalamiento de algunos diputados. Pero las municipalidades prácticamente no han sido tocadas. Todas las estructuras de corrupción en obra gris, en la desarrollo de infraestructura, no ha sido tocado. Estructuras de tráfico de influencias en el Congreso, pues se le entraron algunas, pero hay muchísimas más. Entonces, yo creo que en el 2016, y a partir de enero seguramente, vamos a ver el acto 2 de este proceso de depuración. ¿Y cuál es la lógica aquí? La lógica aquí es,
que cambiando los paradigmas electorales tradicionales, cambiando las reglas del juego, con una ciudadanía más activa, más fiscalizadora y con estructuras de corrupción que tengan más difícil pegársele a los actores de poder y que sientan que les están respirando en la nuca, el sistema tiene que cambiar. Pero por eso les digo, es un proceso integral. Si quitamos una pata de la mesa, se me cae todo el ejercicio. Ahí es donde tenemos que ver que el reencauce institucional pasa porque se mantengan vivos los 4 o 5 procesos que arrancaron en este 2015. Balance final, Renzo. Y complementaría en el asunto que hay que tomar en cuenta y ser muy realista. Si lo que sucedió en este 2015 es importante, se dieron pasos afortunados, pero también los casos, digamos, que fue alrededor de lo cual giró 9 meses del año. Los casos solamente son un muestrario y un limitado muestrario de todo el conjunto de estructuras criminales que siguen existiendo y que en este momento que estamos nosotros frente a la televisión siguen operando con total impunidad o con márgenes muy altos de impunidad. Entonces creo que si queremos profundizar esto en el próximo año, dentro de unos días que comienza el 2016, necesitamos estar muy conscientes y no conformarnos solamente con, sí es muy válido, muy necesario terminar de profundizar los agujeros que dejaron esos casos, pero tener muy claro, como bien mencionaba Felipe, tocar las estructuras del poder local, el poder, por ejemplo, de los gobernadores departamentales, de los diputados distritales, de los alcaldes y de los consejos municipales. Esos son un conjunto de estructuras que se pueden multiplicar por 10 a la 10 que siguen operando. Creo que el balance entonces termina siendo positivo, afortunado, esperanzador, pero en ningún caso tenemos que ser excesivamente triunfalistas. Así que bueno, 2016 es un año clave, mucho de lo logrado desde la plaza y en las urnas tendrá que someterse a varias pruebas. Usted lo ha visto en esta discusión que hemos tenido hoy. Gracias por seguirnos aquí en Sin Filtro. Le esperamos mañana para nuestra última emisión del año 2015. Que tenga una feliz noche.